Quizás si usted tenga más de 45 años, recordará lo que sucedió hace 40 años. La nacionalización de la banca. Escuchemos al entonces presidente José López Portillo dando el mensaje. 1982 era un día exactamente como hoy, un 1 de septiembre, en un informe de gobierno. Esto decía López Portillo en el 82. Las resoluciones de nacionalizar a la banca y de implantar el control de cambios han costado mucho trabajo. No tendrán ustedes idea cuánto. El Estado mexicano nunca es expropiado por expropiar, sino por utilidad pública. Bueno, hablaba y después López Portillo fue un hombre sumamente controvertido. Hoy hay mucha información al respecto del tema en la prensa económica. Tengo aquí, por ejemplo, un comunicado, un desplegado que se publicó por parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Los abusos del poder público no deben olvidarse. Expropiación de la banca 1982. Violentar el marco legal construido democráticamente significa un abuso de poder, dice el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hace 40 años, contraviniendo nuestra Constitución, el entonces presidente de México, López Portillo, ya lo escuchábamos, cometió un abuso de poder mayúsculo al decretar la expropiación de la banca y desencadenó perjuicios que aún padecemos. Los abusos del poder desde la máxima jefatura de la nación trastocan el equilibrio de los poderes constituidos y deben de ser condenados. Querido Pedro Tello, te mando un gran abrazo. ¿Tú te acuerdas de la nacionalización de la banca? 40 años se cumplen hoy, Pedro. ¿Cómo estás? Bonito día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte. Pues sí, fíjate que yo tengo una anécdota personal en 782. Yo acababa de ser como economista, ya tenía mi primer trabajo. Estaba, por cierto, trabajando en se llamaba entonces la Comisión Nacional de Fruticultura, cuya función era analizar estado por estado las condiciones de clima, de suelo, de infraestructura, de variedades de frutos que ahí se producían, para desarrollar programas para el avance o para la fruticultura con miras a la exportación. Pues bien, el 1 de septiembre de 1982, cuando se produce la nacionalización de la banca, evidentemente en el país se desata no se desata, sino se profundiza una crisis económica que ya existía. Se devalúa el peso, se fugan los capitales, hay una embestida incluso contra las condiciones de tranquilidad en materia económica de nuestro país, y se articula lo que hasta entonces fue, Luis Auditorio, la crisis económica más profunda, la más duradera de la economía mexicana. Y apenas 4 y medio meses después, el lugar donde yo trabajaba fue cerrado como parte de las acciones que el gobierno entrante de Miguel de la Madrid Hurtado iba a establecer para reducir el gasto del gobierno federal, que era un gasto excesivo, y al mismo tiempo para tratar de controlar las finanzas públicas que hasta ese momento estaban fuera de control. Así que tuve yo en el 82 la felicidad de haber terminado mi carrera, la tranquilidad de haber empezado a trabajar como economista y el desasosiego en el arranque del 83 de haber perdido mi empleo y, por cierto, recuperar empleo como economista me tomó más de año y medio, Luis. Y eso nos coloca en una circunstancia totalmente diferente a lo que ocurre en otros países, donde la banca, hablo concretamente de Estados Unidos, la mayor parte de las operaciones en Estados Unidos, de las transacciones se realiza a través del crédito, lo mismo las empresas que las familias. En México, una parte importante todavía de la población no cuenta con servicios bancarios, así que derivado de aquella decisión, Luis, y de todo el proceso de reconstrucción del sistema bancario en México, no hemos logrado tener la banca que necesitamos en profundidad, en cobertura y en calidad de los servicios en función de lo que requieren las empresas. Porque justamente es de lo que platicamos hoy, Pedro. O sea, esta lentitud, tortuguismo para bancarizar al país, que lo comparas con otras naciones y no nos vayamos con los grandotes, o sea, de verdad con economías, no sé, tipo la chilena, tipo la colombiana incluso, que está muy bancarizada, en donde hay muchísimo más
movimiento de créditos en algunas ocasiones, pues sean sin la posibilidad de poder pensar cómo invertir, que pasa en otros países. O sea, la banca llega a apostar a pequeñas, medianas empresas y en algunas ocasiones, en la mayoría, pues es con éxito. Hay rendimientos, se pagan los créditos, las carteras vencidas no son necesariamente tan altas. Aquí en México no necesariamente, no está creciendo el tema del crédito y de los financiamientos bancarios por parte de los empresarios, querido Pedro. México tiene dos problemas muy importantes, Luis. El primero es que no podemos crecer a un ritmo mayor si no hay inversión privada. Y no hay inversión privada, entre otras cosas, porque el acceso al financiamiento bancario es, en opinión, y con base en una encuesta aplicada recientemente por el INEGI, el acceso al financiamiento es caro. Les parece a los empresarios en México que las tasas de interés se han convertido en el principal obstáculo para acceder al financiamiento, acompañadas del exceso de requisitos que deben cumplir los empresarios y el tiempo que toma los trámites que se realizan desde que solicitan inicialmente el crédito hasta que éste les es concedido. Así que si no resolvemos el problema de este ambiente tan pesado para la operación de los negocios, por una parte, si no impulsamos la inversión productiva y si no tenemos una banca que ofrezca créditos a tasas de interés razonables y con menos obstáculos para los empresarios, muy difícil esperar que este país avance a un ritmo mayor, Luis. Gracias, Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes. Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello, son las 7:57.